Me senté en la orilla de mi cama, revisando la última publicación de Instagram de mi hermana. Ahí estaba, la cena lujosa, las velas doradas, el champán burbujeando en sus copas, y esa descripción: salud por 30 años de amor, lealtad y familia perfecta. Los hashtags dolieron más: almohadilla solo familia, almohadilla bellas por dentro y por fuera. Yo no estaba ahí, porque no me habían invitado, porque, según mi mamá, es una celebración íntima para quienes representan a la familia, pues, no queremos tener que andar explicando cosas, las cosas que no quería explicar. Yo, su hija, la que no encajaba en la estética que habían cultivado tan cuidadosamente durante años. Yo no me maquillaba lo suficiente. Mi cabello no brillaba como el de mi hermana. Nunca sonreía a la hora exacta para sus álbumes familiares perfectos para redes sociales. Yo era la mancha en su retrato brilloso. Cuando le pregunté, con cuidado, vulnerablemente, por qué no me habían incluido, se rió. No de manera amable, no nerviosamente. Se rió como si yo estuviera siendo ridícula. Mijita, me dijo con esa voz filosa y sedosa, no se trata de ti, se trata de cómo nos haces ver. No lloré, no esta vez. Ya había llorado por la madre que nunca tuve, y el padre que trataba el silencio como protección. Me fui de la casa a los 19, trabajé 2 empleos de medio tiempo durante la universidad, y construí una vida tranquila diseñando interfaces de usuario para una startup que eventualmente se vendió por más de lo que nadie esperaba. Lo que mis papás nunca supieron, lo que nunca preguntaron, era que la hija sencilla y rara que habían desechado se había vuelto multimillonaria antes de cumplir 30. Pero no les importaba, porque el éxito no brillaba como el brillo labial en una foto familiar. Una semana antes de su cena de aniversario, escuché a mi hermana en altavoz. Estaba hablando con mamá mientras se aplicaba delineador en el pasillo afuera de mi departamento. Le gustaba mi iluminación para selfies. Nada más dijo, si se aparece, la gente va a pensar que es mesera o algo así, ya sabes cómo se viste. Eso fue todo. El momento en que algo en mí cambió. No de coraje, no de despecho, sino de concentración. Querían perfección, querían apariencias. Así que les daría algo que ver. Me contacté con el gerente del restaurante que habían reservado para su gran evento, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, escondido detrás de un toldo dorado y conocido por rechazar hasta a celebridades sin aviso previo. El gerente se acordaba de mí. Una vez había ayudado a su esposa a diseñar una aplicación de aprendizaje digital para niños con dislexia, gratis. Me había ofrecido cena por cuenta de la casa. Rechacé. En cambio, le pregunté si el lugar había estado en venta alguna vez. Resultó que acababa de salir al mercado. Y con una transferencia bancaria, me convertí en la dueña silenciosa del restaurante donde mis papás planeaban celebrar su 30 aniversario. Un lugar del que habían presumido orgullosamente en Facebook, diciéndoles a los amigos que estuvieran pendientes este sábado por la noche. Le dije al gerente que no cancelara inmediatamente. Quería que vinieran, que entraran, que sonrieran, que esperaran la noche de sus sueños. Y entonces, solo entonces, entenderían que no todas las hijas se quedan calladas para siempre. La noche de su aniversario llegó con toda la pompa que ansiaban. Mi mamá usó el vestido color champán que había importado de Italia, lo suficientemente ajustado para llamar la atención, lo suficientemente modesto para pretender que no lo intentaba. Mi papá se ajustó las mancuernillas, las que yo le había regalado años atrás para su cumpleaños, sin saber que yo era quien se las dio. Siempre asumió que venían de mi hermana. Mi hermana llegó temprano, por supuesto. Le gustaba pretender que era parte de la élite del restaurante. Había ensayado su entrada, pasos lentos, saludos educados, una sonrisa amplia, como si todo el comedor estuviera esperando aplaudirle. Los fotógrafos que contrató ya estaban posicionados en la puerta principal, listos para capturar los ángulos más favorecedores para sus redes sociales. Y entonces, entraron. No notaron los cambios sutiles, el arreglo de la iluminación, la colocación de los meseros, las obras de arte recién enmarcadas en las paredes. Estaban demasiado ensimismados, demasiado ocupados buscando cumplidos, para notar a la dueña parada al fondo del salón, vestida con un traje negro elegante sin etiqueta ni gafete. Yo me paré junto al gerente, quien los saludó graciosamente y los llevó a la mesa central que habían pedido especialmente. Gracias por celebrar con nosotros esta noche, les dijo calurosamente. Los vamos a atender muy bien. No me reconocieron. No al principio. No cuando sirvieron el aperitivo. Ni siquiera cuando el violinista tocó las primeras notas de Claire de Lune, la favorita de mi mamá. Entonces llegaron los menús, impresos en cartulina color crema, con relieve, elegantes.
Cada uno incluía una nota al final, escrita en cursiva dorada. El servicio de esta noche ha sido curado por la nueva dueña de Maison LOD. Esperamos que su velada sea inolvidable. Mi mamá parpadeó. Mi hermana entrecerró los ojos. Mi papá miró alrededor, confundido. Caminé hacia adelante lentamente y puse un sobre dorado en su mesa. Mi papá se acercó para tomarlo. Mi mamá lo detuvo. Lo presentía. Pude ver cómo todo su cuerpo se tensó. Sabía. Él lo abrió de todos modos. Adentro había una foto. Yo, parada junto al gerente del restaurante, sonriendo, sosteniendo un pequeño certificado enmarcado. Felicidades a la señorita Blair Holloway, nueva dueña de Maison LOD. Mi nombre, impreso en negritas, inconfundible. La mano de mi papá se dejó caer. La cara de mi mamá se puso pálida. Mi hermana se quedó viendo, su expresión congelada en una media sonrisa torcida que ahora se veía patética. Y entonces vino el giro. Los meseros regresaron, no con platos principales, sino con cajas blancas cuidadosamente selladas. Adentro, invitaciones de boda. Mías. Ni siquiera sabían que estaba comprometida. El frente de cada invitación decía, formalmente no están invitados. El respeto no se pide. Se requiere. El salón se quedó en silencio. Otros comensales habían empezado a notar. Susurros flotaban entre la luz de las velas. El labio de mi mamá tembló, pero no habló. Por una vez, no tenía ninguna frase ensayada. Ningún cumplido con doble sentido. Ninguna defensa cubierta de lápiz labial. Y entonces me acerqué. Compré este restaurante con el fondo que ahorré, le susurré. Mientras te reías de mi apariencia, mientras me llamabas parte del fondo, mientras me decías que ningún hombre amaría jamás a una mujer como yo, mi hermana finalmente habló, con la voz temblorosa. Esto es broma, ¿verdad? Sonreí suavemente. No, esto es cerrar el círculo. Me di la vuelta para irme. Pero justo antes de alejarme, volteé una última vez. No se preocupen, dije. Yo pago la cuenta. No querría que gastaran dinero en algo que no valoran. Su reservación fue cancelada. La cena había terminado. Y el telón había caído en su fantasía autoescrita. Afuera, mientras salía al aire fresco de la noche, sentí que algo se aflojó dentro de mí, algo que había estado tenso durante años. Ya no era la hija olvidada. Ya no era la niña escondiéndose en rincones mientras su familia posaba para la perfección. Yo era quien finalmente estaba parada donde no podían alcanzarme. A la mañana siguiente, desperté no con coraje o amargura, sino con una calma extraña, del tipo que se asienta en tus huesos cuando finalmente dejas de perseguir a gente que nunca volteó a verte. Preparé mi propio café en la cocina soleada de mi departamento modesto, uno que pagué yo sola. No tenía candelabros grandes ni sillones de terciopelo como los que a mis papás les gustaba presumir. Pero tenía paz. Y la paz, a diferencia de su aprobación, no venía con condiciones. Mi teléfono vibró, un mensaje del gerente del restaurante. Se fueron temprano, ni siquiera terminaron su agua. Estuviste brillante, no respondí. Solo me quedé viendo por la ventana y observé a la ciudad despertar. Más tarde esa semana, mi historia empezó a expandirse. No porque yo la compartí, sino porque alguien en el restaurante había grabado parte de la confrontación. Se volvió viral. La gente vio la tensión. El shock. El desenredamiento frío de una familia que había usado una máscara de perfección durante mucho tiempo. Pero también vieron algo más, algo mucho más importante. Me vieron a mí. Una mujer a quien siempre le dijeron que no era suficiente, no lo suficientemente bonita, no lo suficientemente educada, no lo suficientemente hija. No lo suficientemente familia. Y sin embargo, ahí estaba yo, parada más alta que todos ellos. No porque los humillé, sino porque me recuperé a mí misma, frente a las mismas personas que habían tratado de borrarme. Una semana después, recibí una llamada de mi papá, no contesté. Después un mensaje de voz de mi mamá, nos sorprendimos. Deberías habernos dicho. Tal vez exageramos. Tal vez deberíamos platicar. Ahí estaba otra vez. Tal vez, deberíamos. Tan condicional, tan familiar. No regresé la llamada. En cambio, tiré ese mensaje a la basura con los otros, como recuerditos viejos de cumpleaños a los que nunca fui invitada. Ya no necesitaba que me vieran. Finalmente me vi a mí misma. Y esa fue la verdadera venganza. Pasaron meses. Usé el restaurante no solo como símbolo, sino como santuario. Contraté meseros que a menudo eran pasados por alto, madres solteras, refugiados. Mujeres mayores ignoradas por ser demasiado sencillas. Los entrené, les pagué bien, les di participaciones de propiedad.
Lo convertí en un lugar donde nadie se sentiría pequeño por ser real. Una noche, mientras ayudaba a cerrar después de un evento privado, una señora mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Tú eres la muchacha de esa historia, ¿verdad? Me diste el valor para alejarme de gente que me tenía cerca solo para burlarse de mí. Fue entonces que supe, esta ya no era solo mi historia. Era para cada hija callada, cada hermana ignorada, cada mujer a quien le han dicho, no eres suficiente. ¿El giro final? Nunca necesité una familia que solo amaba la versión de mí que ellos inventaron. Necesitaba una vida donde pudiera amarme exactamente como era. Sin ediciones. Sin condiciones. Sin disculpas. Y la había construido, ladrillo por ladrillo, no con venganza, sino con visión. Habían tratado de alzar un espejo para avergonzarme. Yo lo volteé, y los dejé verse a ellos mismos. Que brinden por eso.